cómo es la clasificación de esa lesión. Es necesario tomarse el tiempo necesario aquí en este momento para ir más deprisa en los pasos subsiguientes, porque nosotros ya vamos a tener una idea clara. Entonces, ahí vamos a la pregunta: ¿usamos solo suturas? ¿Es necesario hacer un borde usar to side simplemente? ¿O vamos a usar suturas y anclas? ¿Cuál va a ser nuestra secuencia del reparo en función de nuestro constructo? Vamos a hacer una reparación solamente tendón-tendón y sobre todo evaluar la calidad del músculo. Dentro de la geometría es necesario, como vuelvo y repito, no se confíen en la lesión, vuelvan a ver, palpen, jalen ese tendón, vean cuánto se viene, la retracción, el grado de retracción que tiene ese tendón, es rígido, no, en dónde puedo hacer la liberación. Voy a hacer una liberación solamente en la parte posterior, en la parte anterior. Es necesario ubicar los rafés entre el supraespinoso y infraespinoso para hacer el corte, la liberación como propone Buddha, para luego traer el mango y luego hacer suturas posteriores o laterales. Entonces es necesario que en ese momento nosotros hagamos un trabajo mental de entender, clasificar la lesión, para en ese momento poder definir el tipo de constructo que nosotros vamos a hacer y empezar a definir lo que vamos a utilizar y la secuencia de anclas. También se utiliza ya como un precepto, como una disciplina de tratamiento, es que el momento que ponemos las anclas siempre tienen que ser de adelante hacia atrás, y en el momento en que ya vamos cerrando nuestras suturas tiene que ser de atrás hacia adelante. Obviamente hay que ser versátil en eso. Hay algunas ocasiones en que por razones X vamos a tener que cambiar y según la necesidad acoplarnos a este tipo de secuencia. Siempre hay que hacer primero las suturas tendón vis-a-vis, tendón sobre tendón, side to side que llamamos, y finalmente las suturas tendón hueso si así lo amerita, ¿no? La calidad del músculo es importante definirlo en el pre y en el transoperatorio. Son rupturas crónicas, hay una gran atrofia, pérdida funcional del brazo, y el cirujano debe evitar acciones heroicas. Vamos a ir hablando un poco de esto. Entonces, ¿cómo lo realizo? Mi posición es el de cúbito lateral, utilizo este traccionador multipunto. Es necesario siempre tener todo, tener una mesa de trabajo adecuada, bien ordenada, para que no nos trabemos, y eso, aunque ustedes no crean, va a ayudar y a facilitar el tiempo quirúrgico. Siempre comienzo yo con abductor de hombro, porque hago un tiempo intraarticular, entro directamente a la articulación para hacer una tenotomía del bíceps. Yo hago todas mis rupturas masivas, hago tenotomía del bíceps y no hago tenodesis. Yo me reconozco como un bicep killer, es mi escuela, la escuela europea. No hago tenodesis, eso es ya para motivo de controversia y de otro tipo de cirugías, pero es así como yo lo hago. Hago una visualización de cómo es este tipo de ruptura, no me quedo solamente con un portal, busco varios portales, defino cuál es mi geometría de esta patología. Y enseguida, pues ustedes ven aquí, se ve un poquito más la pinza, con la pinza busco ver la retracción parte por parte, segmento por segmento, cuánto se me viene el tendón y en dónde debo empezar a hacer las liberaciones, ¿no? Entonces movilizo el tendón, trato de ver parte por parte, entonces veo si tengo que liberar hasta la espina, adherencias en el deltoides, ligamentos coracumbrales, adherencias del acromión, y vuelvo nuevamente a visualizar por los diferentes portales cuánto he logrado liberar, si es que tengo que hacer liberaciones de los anterior-posterior, si es que tengo que buscar el RAFE para hacer una liberación del supra y infraespinoso, para hacer lo posible se me venga el tendón hacia la huella. Entonces, ligamento, vamos evaluando la liberación del ligamento coracohumeral. ¿Cómo me va dando el tendón? ¿Es necesario liberar de los intervalos de los rotadores? ¿Me da mejor movilidad del tendón o no? Cápsula superior, ¿no? Y en ese momento vuelvo y repito a ver cuánto se me viene el tendón, y ahí en ese momento ya planifico
cuál va a ser mi constructo, qué es lo que voy a hacer. Planifico mi secuencia de reparo con todas las pruebas que he hecho sobre mi tendón, y sobre todo lo que ya se ha hablado, es importante recalcar lo que dice Burhan en el 2003 sobre el margen de congruencia. Nosotros tenemos que hacer una reparación que mantenga, que sea equilibrada, no debe ser tensa. Por eso cuando yo decía, me refería a acciones heroicas, ¿no? Es que a veces uno en tras quirúrgico se empecina y quiere a toda costa reinsertar ese tendón, y lo que hacemos son reinserciones tensas que a la larga van a fallar. Entonces, respetar el margen de congruencia. El artículo de Burger, que salió en el 2003, si ustedes quieren les invito a leer. Incluso él tiene unas fórmulas que aparentemente son medio complicadas, A sobre L sobre B, sobre la tensión, pero la analogía sobre el puente colgante, que las fuerzas tienen que estar equilibradas, es lo que responde a la lesión. Entonces, partiendo de esto, de que nosotros debemos tener un margen de congruencia, es completamente válido que podemos hacer reparaciones parciales. Claro, lo ideal es hacer una reparación anatómica, llegar hacia reparación total y llegar a la huella, pero si no se puede hacer reparaciones parciales medializando, pero lo interesante es que sean equilibradas. Y Burger ya ha demostrado que esto disminuye el dolor y mejora la funcionalidad. Entonces, ya lo dijo el doctor Mestanza, siempre una lesión complicada hay que hacerla más sencilla. Si el constructo da de hacer side to side, cerramos la lesión, vamos haciéndola más sencilla hasta que podemos ya hacer una reinserción tendón-hueso, y si es necesario equilibrar poniendo puntos hacia adelante o hacia atrás, en anterior con el subescapular y el posterior con el infraespinoso. Establecer los pares de fuerza, los márgenes de congruencia, y no se olviden de valorar el subescapular. En el decúbito lateral con tracción es un poco más difícil ir al subescapular. El consejo es que suelten las tracciones, movilicen el brazo, pero vayan a buscar el subescapular, vean si hay lesión o no, y si es que hay lesión tienen que repararla. Nunca debriden el subescapular, reparen el subescapular. A veces el portal anterosuperior nos permite, sin necesidad de hacer otro portal, ir a hacer una reparación subescapular. Ya se habló en la mañana si 1 o 2 puntos, eso ya es una cuestión de experiencia y preferencia del cirujano, no voy a redundar en esto, ya se habló en la mañana, pero valoren y reparen el subescapular. Como decía, reparaciones parciales, no. En el caso de cómo yo lo hago, y este es mi consejo, cuando tengo un constructo que no me da tanto hacia la huella, si hago reparaciones parciales, medializo. No es ningún pecado medializar. Algún rato hicimos con Jorge, creo que hicimos una votación de quién medializa o no, y como que se satanizaba un poco la medialización. Se puede medializar. En mi caso, cuando yo tengo una ruptura masiva que no puedo hacer una reparación total, hago una reparación parcial, y mi punto es el rip stop, en este caso, porque hago una transferencia de fuerzas. No dejo que el punto, que es el que sostiene el mango, sea el único que aguante la fuerza, sino transfiero con este hilo, con el fiber tape, transfiero hacia la parte lateral, no tan lateral, para que haya una descarga de fuerzas y pueda durar mi constructo. Cuando tengo reparaciones y puedo hacer una reparación completa, mi preferencia, mi forma de llevar es a través de una doble fila, un speed bridge, es lo que hago, sin nudos. De vez en cuando hago unas Mason Allen para no olvidarme de hacer los puntos, pero realmente la técnica sin puntos me es muy práctico para mí, se me hace mucho más fácil, y es lo que propongo con ustedes. En cuanto al postoperatorio, ya se habló de eso, existen algunas fases, no soy yo el que hago el postoperatorio, enviamos al rehabilitador, pero siempre conversamos para que haya un entendimiento con el rehabilitador de cuáles son las fases que nosotros debemos respetar,
entonces podríamos enunciar la fase 1 postquirúrgica, en la que nosotros lo que pretendamos aquí es proteger nuestra reparación, disminuir el dolor, evitar la atrofia, y no utilizo una férula aductora. Le pongo un cabestrillo a confort del paciente, pero nada de férulas en abducción. Lo que hace es retraer el mango y después en la rehabilitación se hace imposible llegar a una aducción completa. La fase 2 va de la fase 1 va de la 1 a la 4ª semana. La fase 2, que es de protección, lo que tratamos de hacer es que se cicatrice nuestra cirugía. Empezamos con movilidad pasiva sin estrés, de la semana 4 a la 10, repito. Y la fase 3, que es una fase intermedia que va de la semana 10 a la semana 14, en la que empezamos a hacer movilidad activa. Y la fase 4, que es un fortalecimiento muscular de la semana 16 a la 22, en la que tratamos de llegar a la recuperación funcional completa de ese hombro. Entonces, algunos tips para llevar a casa: comprender la lesión, ver la geometría. Insisto, ubiquen, vean, vuelvan a ver, hagan su liberación. Un tip aquí importante es, a veces, en el momento que ustedes ya han hecho la prueba del mango, pasar un punto para hacer tracción, ¿no? Y ustedes sacan por otro portal y empiezan a hacer la liberación traccionando el mango, y ustedes van sintiendo cómo ese mango se va liberando, ¿no? Si pueden hacer eso en el anterior, luego pueden soltar ese punto y vuelven a agarrar un punto en el medio, en la parte de atrás. No se demora mucho hacer eso, y les juro que da mucho más versatilidad a la cirugía, que solamente tratamos de hacer la liberación y estamos peleando con Shever, con la radiofrecuencia, y después estamos viendo si nos vino o no. Generalmente yo hago unos puntitos de tracción y en ese momento empiezo a hacer la liberación. Con eso ya sabemos la geometría de la lesión, la clasificamos en U, en L, anterior, posterior, y planifico mi constructo. Planifico ya la reparación que voy a hacer, borde, y luego de eso equilibrar fuerzas, y finalmente hacer una reinserción en la huella, si es posible en la huella, o si no medializado. La reparación, insisto, parcial bien equilibrada, no es para satanizarla, es válida hacerla si es que se le ha hecho sin tensión. No intentar maniobras heroicas, me refiero a ya un músculo con muchísima atrofia. Hay que dejar a las otras opciones quirúrgicas. Burkhardt dice que el 95% de los mangos son reparables si es que nosotros hemos comprendido bien la geometría y hacemos un constructo adecuado para esta lesión. Hay el 5% de lesiones que definitivamente no podemos hacerla, y son las lesiones que dan opción para las diferentes otras técnicas, que sería la reparación superior de cápsula, puede ser la interposición de un balón, puede ser las transferencias, que creo que vamos a hablar ahora, o incluso unas prótesis a flujo reverso. Ese sería para tema de otras conferencias que creo que vienen a continuación. Y de paso, antes de acabar, ahí tienen ustedes, me he permitido dejar en el asiento de ustedes una invitación al segundo curso internacional de reemplazos y cirugía preservada de cadera, que en nuestro hospital el grupo de cadera los invita. Son cirugías en vivo, van a ser las fechas 14, 13 y 14 de septiembre en la ciudad de Quito, en el hospital de la Militar de Quito, un hospital de especialidades forenses.